Fausto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te Bienvenido. va? Bien. ¿Cómo estamos a una semana de las elecciones? A ver, en materia de economía, estamos viendo un deterioro muy gradual de la economía que ya venía. Cada vez que vengo acá tenemos Sí. una situación peor. Y la verdad es que cuando vos mirás la película, lo que ves es una economía que se va deteriorando. Ya hoy la inflación está piso 10% y no se mueve ahí. Noviembre, mirá, nosotros tenemos medio 2 semanas. En las 2 primeras semanas de noviembre nos dio 9,2% de inflación. Solo en 2 semanas. Solo en 2 semanas. Faltan 2 semanas más. O sea que vas a terminar en una inflación del 11. Las 2 semanas últimas son más suaves, generalmente. Así que vas a terminar una inflación otra vez del 11 o algo por el estilo. En octubre nos ha dado 10,6. A la ciudad de Buenos Aires dio 9,4. Estás hablando ya de una inflación. Che, ¿y qué va a ser el próximo presidente? No importa quién gane. ¿Qué cosa no va a poder evitar? Bueno, no va a poder evitar, no va a poder evitar para mí, en principio, si quiere ordenar un poco las cosas, un ajuste fiscal importante. Un ajuste fiscal que implique, idealmente, bajar el gasto público, ¿no? Y llevarlo a la economía prácticamente a equilibrio fiscal. El propio ministro de Economía, Massa, dijo que tiene un presupuesto... Sí, ellos plantean el presupuesto con esa famosa separata, Sí. que son beneficios de subsidios a sectores de la economía, que dice que el Congreso me diga qué hago. Si yo los elimino, quedo con superávit de 1 punto. Sí, sí, lo que pasa es que ahí tenés, en esa separata tenés cosas que no sé si van a eliminarse. Por ejemplo, los regímenes como el de Tierra del Fuego, Claro, regímenes especiales de Tierra del Fuego. reales, sí. Exactamente. Tenés el IVA a servicios educativos, de salud y alimentos. O sea, no sé si vas a salir a eliminar todo eso. Y después hay algunos beneficios ahí que los llaman beneficios, pero no son beneficios, son directamente intentos de subir impuestos porque están, por ejemplo, bienes Tierras personales. productivas. Claro, bienes personales sobre las tierras productivas, que además ya es un impuesto que ya se suma a los inmobiliarios rurales que existen en las provincias. Entonces, Sí, en la provincia tenés inmobiliario rural y municipal. y municipal. Entonces vos, Tenés doble imposición ya. bueno, Argentina ahí tiene el típico problema impositivo donde un impuesto le cambias el nombre, lo pones en la nación y después lo tenés en la provincia también, ¿no? Entonces, yo creo que son muchos, en ese aspecto ya son directamente suba de impuestos, en otros sí, son eliminación de exenciones, pero hay que ver si lo puedes pasar por el Congreso, dado que son rubros que tienen alguna razón por la cual tienen exenciones, no es que se eliminaron por nada. Así que ya te digo que por eso solamente no da, pero bueno, por ahí, haciendo fino en ese análisis, sacás algunos puntos adicionales de recaudación, pero van a ser suba de impuestos. Y después tenés que hacer con el gasto público, donde vos decís, mirás el presupuesto argentino y decís, la crema del gasto público donde más podés bajar es subsidios económicos, o sea, subsidios a la electricidad, al gas, al agua. Tenés que hacer algo con el déficit de las empresas públicas. Argentina prácticamente antes no solía tener déficit, ahora tiene ¿Qué casi un pasa si punto no de lo PBI. haces? Porque una posibilidad es, mira, yo no voy a tocar, porque total, estoy especulando con que este año el campo no va a tener sequía el año que viene, voy a tener más ingresos de dólares reales, Sí. más la minería, más el gasoducto. ¿Podés jugarte a no tocar el gasto y que se vaya equilibrando con los ingresos? No, ni de casualidad. Ni de casualidad. Ni de casualidad. No, porque el agro vas a estar como por estabas en 2022, que ya tenés un déficit fiscal. Para que todos entiendan, si haces eso, si no lo tocas, ¿qué inflación tendrías en 2024? Para mí estás hablando de 300% de inflación, Claro. tranquilamente. O sea, coqueteas mucho con la hiper si no tocas el gasto público. No, sí, más que coquetear, vas directo, o sea, Claro. ya le invitaste a salir, todo, ya. Claro. Porque lo que sí me queda claro es que si el próximo programa económico o el próximo gobierno no logra contener la inflación, en serio, y por un programa donde empiece a ordenar las cosas, el siguiente paso es empezar a ver cómo resolver una hiper, ¿no? Mirá, para ver, cuando uno mira los gráficos de inflación, vos estás hoy parado en el 83, 84. Ese es el punto de que estás hoy parado. En el 83-84 la hiper estaba medio al borde, se demoró un poco por el plan austral que funcionó un año. Austral y después el primavera. Y volvió a la hiper. O sea, lo demoraste con el plan austral, pero el plan austral fue en el 85. O sea, simplemente para poner en qué tiempo estamos hablando, de acá a que termine el próximo gobierno, o resolvimos el problema o empezamos en una hiper. No sé, dependerá de lo que haga el próximo gobierno, ¿no? Pero tenemos un gobierno para evitar la hiper.
Para mí, ese ¿Para es el... un gobierno o ¿Tanto unos tiempo? meses? No, perdón. Es un buen punto ese. Claro, no es un... El próximo gobierno no tiene mucho tiempo para poner en marcha un plan económico. Entonces, o sea que tiene un año, año y medio, si querés, para poner en marcha un plan económico que funcione para evitar la hiper. Ahora, lo que sí me queda claro es que si el próximo gobierno, en el primer año y medio de gobierno, no pone en marcha un buen plan económico con los errores y de vuelta todo lo que le lleva un plan económico efectivo y real, bueno, al final de ese gobierno vamos a estar muy cerca de la hiper, ¿no? Tal vez la comparación que haces con mediados de los 80 tiene que ver con podés terminar una hiper del 3000% en 2027 como fue la salida de Alfonsín. Sí. Básicamente llegar a esa escala. A esa escala. A esa Sí, escala. por la escala del 300 ya estás Claro, por eso hoy, estás ahí. Hoy, no, agarra la inflación, esta que tuvimos en los últimos 3 meses, la analizás, no ya el último mes que fue un dato particular, agarra la inflación de agosto, septiembre, octubre y lo que viene de noviembre, anualizado ya estás en 300% de inflación. Ahora, se habla mucho, no solo vos, sino muchos economistas, se compara esa situación, ¿no? Ese mediado de los 80, ese gobierno de Alfonsín, con la situación económica actual. El tejido social, ¿cuán diferente es hoy de aquel momento? Porque da la sensación de que la situación hoy es más grave. Es más grave socialmente, obviamente que es más grave. Vos ya estás hoy pisando el 50% de pobreza, estás en 42, 43 estimado. Eso es mucho más complicado que resolver. Tenés sí mucho más, un Estado mucho más, que atiende mucho más esos problemas, con planes sociales, etcétera. En ese sentido sí hay pero eso es simplemente ponerle una curita a un problema que no está resuelto, que está empeorando. Entonces, ¿cuántas más curitas podés ponerle? Aparte, en algún momento tenés que cortarlo eso, No. puedes estar planes de por vida. No, que claramente un plan social no es un programa que resuelve la pobreza. Claro. Es otra vez, es la aspirina, te evita que aquel que cayó en la pobreza. ¿Cuál es la idea de un programa social o un programa de ayuda, asistencia social? La asistencia social es un sistema que un Estado implementa para cuando alguien cae en la pobreza, momentáneamente lo ayuda, se le dice, bueno, ponete de nuevo a trabajar y mientras tanto te mantenemos. Temporalmente. Temporalmente. Ahora, no es un sistema para que vos, para que pueda, que además, no es que ni siquiera lo puede hacer un programa de asistencia social, resolver la pobreza. La pobreza no se resuelve con el programa de asistencia social, la pobreza se resuelve con un programa de empleo y con un programa de inversiones. Vos un programa de asistencia social es para una economía en general, funcionan bien cuando la economía está creciendo, hay inversiones y asistís a aquellas personas que cayeron del sistema, ¿no? No para un sistema que está expulsando gente del sistema económico. Entonces eso no lo vas a resolver con asistencia social. Fausto, yendo al dólar, venimos viendo cierta estabilidad, sobre todo en los financieros los últimos días. Ver si eso es artificial, está sostenido, o el mercado está viendo un masa ganador y después del resultado del domingo se puede mantener esto. Yo creo que si vos ves al mercado, el mercado es un mercado súper confuso, porque lo que estás viendo es, veías hasta el martes al dólar bajando, después salta. Es un serio problema en materia de dólar, de que no hay dólares. Y eso tarde o temprano le va a llegar al dólar de alguna forma, con una inflación que crece todos los meses, muy fuerte, 10%, con lo cual el tipo de cambio se te va atrasando 10% todos los meses a la misma velocidad que la inflación, por lo menos. Entonces ya estás en un camino donde el dólar empieza a ser mucho más sensible. Aquellos que recordamos un poquito los 80 era eso, se te movía de nada, porque empieza a ser una moneda cada vez más importante en el uso, en el ahorro. Siempre lo fue en Argentina, pero con estos niveles de inflación empieza a ser muy importante. Ya la gente empieza a operar dólares dentro del mes. O sea, si vos volvemos cuando estábamos en el 20% de inflación, lo común es que la gente usara pesos mayormente, el dólar quedaba para los ahorros, para la compra de vivienda, para la compra de autos. Ahora la gente posiblemente compre dólares, apenas cobra y lo va vendiendo a medida que lo va gastando. Y nos damos cuenta porque las estadísticas de lo que los economistas llamamos la velocidad de rotación del dinero, la velocidad en la que rotan los pesos, es mucho más alta hoy. Si siempre teníamos 12 veces, o sea, un peso se usaba 12 veces en el año, hoy se usa casi 27 veces en el año. O sea, que significa que no estamos aguantando el peso todo el mes. No lo aguantamos. Te lo sacas de encima. Lo sacas de encima lo más rápido posible. Ahora, esa sacada de encima puede ser porque compro bienes, lo cual es lo que hace la mayor cantidad de personas, pero también hay gente que compra los dólares al principio del mes. Sí. Igual no sé a qué bienes te referís. No, a los que haya, a lo que pueda. El consumo.
a lo que sea, va al supermercado el primero del mes. O sea, cuando vos no tenés inflación alta, lo más lógico es que vayas comprando a medida que vas aumentando la comida. Ahora, cuando empezás a tener inflación alta, vas al principio de mes y te gastás todo el sueldo ahí y eso es, prefiero tener una lata de atún que tener pesos, ¿no? Sí, lo que hablamos siempre sobre el tema precios, está todo muy lindo. ¿Cuándo los precios se van a acomodar en serio? Porque son una estafa los valores que hay. No, hay un lío bárbaro con los precios. Tenés unas distorsiones, a ver, claramente la inflación es un problema del valor del dinero, ¿no? Entonces, vos emitís dinero, cae el valor del dinero, generas inflación. ¿Cuál es la acción de un gobierno que no quiere combatir realmente la inflación, sino que quiere dar señales de que la puede empezar a pisar precios, etcétera, ¿no? Pisar el gas, pisar la electricidad? Claro, esos pesos que estaban que se usaban para pagar gas y la electricidad, como sigue siendo un problema monetario, ¿dónde van? Y van a comprar otros bienes, entonces empiezan a disparar unos bienes, después viene el tema del cepo cambiario, entonces algunos precios se empiezan a distorsionar porque no se consiguen productos de importación, o se protegen algunos rubros, entonces tenés que, por ejemplo, algunos rubros pueden estar muy caros, indumentaria, por ejemplo, y otros están relativamente muy baratos, como la electricidad. Yo tengo la sensación que hoy al empresario le fascina la inflación. Bueno, es que porque pones el precio que quieras. Es porque que es un hecho. Cuando uno compara nuestros precios del supermercado con los de Brasil, algún país vecino, es más caro acá. Sí. Y además está generando, es un hecho, pero además está generando un empresario que empieza a negociar en estas condiciones. Pero además gana por precio y no por... Bueno, no por cantidad, no por productividad. Claro. Y puede poner cualquier margen de ganancia. Es más eficiente hoy como empresario. Vos ¿qué hace un empresario? Tratar de ganar plata. Que su empresa gane plata, ¿no? Es más eficiente hoy ir al Ministerio de Economía a ver qué puedes hacer, si puedes trabar a los importadores, si trabas a los competidores. Por eso. Que hacer una planta nueva, ser más eficiente, comprar máquinas nuevas, vender mejor el producto, hacer estudio de mercado. Pero vos como gobierno tenés que empezar a tomar medidas porque estás en una economía inflacionaria que a los empresarios les sirve, les fascina. Al empresario que está. Sí, al que está, claramente. Eso es un punto muy importante, el que está, porque lo que vos querés en una economía es que vengan nuevos empresarios. Sí, pero ese es recontra... No, ahí se espanta. Primero, es muy cerrada la economía argentina. Claro, por eso, entonces no hay nuevos empresarios, por eso ves que la cantidad de empresas no solamente se mantiene, sino que cae. Es que parte del negocio de la inflación se da porque no tenés competencia. Claro. Es la idea. Es que para el pequeño comerciante es muy dura esta situación. Las grandes empresas son las que ganan. Sí, hasta ahí. Las grandes empresas que no sean multinacionales o que no estén en reglas de juego globales, porque no lo entienden tampoco. Es muy difícil explicarle a una multinacional, a un americano, donde para el mercado argentino es el 0,01% de su negocio, ¿qué lío es este que está? A veces dicen, bueno, arreglate. Pero no es solamente eso, el problema de este tipo de mecanismos es un mecanismo donde no crecen las empresas, porque solamente funciona para aquel que puede operar en Argentina, que conoce los mecanismos argentinos, de a qué puerta tocar, qué político llamar, el que tiene el teléfono. Y ese tipo de lo que en economía llamamos el Crony's Capitalism, que es el capitalismo de amigos, ese es el que funciona. Y en ese capitalismo, ¿cuál es tu mejor forma de hacer negocios? Tener amigos en la política. Y estás en ese esquema donde está toda la economía trabada, no hay competencia, la cantidad de empresas no crece. Como no crece la cantidad de empresas, obviamente no crece la cantidad de empleo formal, porque faltan empresas. Igual Y el negocio es estirar precios, tratar de evitar la competencia, etcétera. No sé si el próximo presidente, sea cual fuere, va a tener mucho margen de maniobra. No tiene margen de maniobra. Y además, te voy a agregar una dificultad adicional, que los tiempos políticos en Argentina se han acortado dramáticamente. Entonces vos tenés casi un año para tener un plan económico. Menem, cuando paró la hiperinflación, al principio no le fue muy bien, pero el primer plan económico acercó el bochín, el de Bujibor. Era un mandato de 6 años aparte. Por eso te digo, pero a mí me da la sensación que hoy, el que asuma el 10 de diciembre, a los 6 meses, si no mostras un resultado, va a estar complicado. Sí, va a estar complicado. Exactamente. Bueno, por eso, porque los plazos políticos son muy cortos. Menem tuvo 2 años hasta que lograr poner la convertibilidad, pero la convertibilidad implicó 2 programas económicos. Uno inicial, que no terminó funcionando, pero acercó el bochín.
y un segundo que terminó funcionando. Ese tiempo hoy no te lo tenés. Hoy lo tenés que hacer en 6 meses, lo que Menem hizo en 2 años, ponerle para frenar la inflación. Y por eso es que la situación es muy complicada. Por eso el próximo gobierno no tiene margen de error. Tiene que salir más o menos funcionando desde el primer día. Sí, ¿no? sea cual fuera el presidente. Sea cual fuera no el presidente. Y hay 3 cosas, yo diría que cualquier programa económico hoy que funcione va a tener que atacar 3, 4 problemas básicos. El déficit fiscal, Sí. en primer lugar. El tema de las LELIQs. Ese es un problema porque hoy estás emitiendo, el 60% de la emisión monetaria hoy viene por los pagos de interés de las LELIQs, o sea, más que el déficit fiscal. El tercer lugar tiene el cepo cambiario, casi probablemente lo más relevante a corto plazo. Y en cuarto lugar el tema de precios relativos, tarifa de servicios públicos, la medicina, que también están con enormes problemas. Quisieron hacer con la medicina lo mismo que con los servicios públicos. El problema es que la medicina funciona todos los días. El gas puede ser que requiera más plazo, pero la medicina funciona todos los días y tenés que estar resolviendo esos 4 problemas, te diría, los primeros 3 o 4 meses. Por lo menos tener un plan para resolverlos y ejecutarlo, ¿no? Fausto, muchas